las clases son expositivas. Después vamos a entrar en la primera parte, va a ser toda la teoría de los puentes térmicos y posteriormente vamos a entrar ya a lo que es el programa donde podemos visualizar y ver los efectos a través de TER. Bueno, en los casos vamos a hacer lo más representativo de lo que es Bolivia, pero tenemos referencias comparadas de la experiencia de Chile de acuerdo a ciertos climas que son no iguales, pero muy similares. La estructura de esta clase va a ser, vamos a partir por los conceptos generales, después la definición de puentes térmicos, después la clasificación de estos puentes térmicos, los efectos negativos que se producen a partir de esto, la demanda de energía energética, la normativa que se ha desarrollado a través de esto y la identificación fase de diseño, que eso es importante y al final vamos a desarrollar una actividad en clase. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta que me quiera hacer? ¿No? ¿Estamos todo claros? Vamos a seguir. Bueno, aquí lo importante es la participación de ustedes, así que yo al azar, voy a, a alguien a nombrar y le voy a pedir bueno, aquí tenemos ciertas ganancias y pérdidas. De acuerdo a lo que ustedes han visto ya con el profesor Ariel Bobadilla y el profesor Arriagada, ustedes ya me podrían hablar sobre esto. A ver, Isabel, ¿me podría decir cuál es una ganancia? Ah, dentro ¿cómo se llama? De este dibujo, ¿cuáles son ganancias? ¿Cuál es una ganancia térmica? ¿Cuál cree usted? El confort que ofrece, a ver, estoy bien. El confort puede ser. Ya, sí. Eh, ¿Qué otra más? ¿Qué otra más aparte qué está viendo usted en la imagen y lo ve lo que usted dice es cierto, pero ¿qué es lo que produce lo que a partir de esa ganancia va a producir un confort térmico dentro de la vivienda? ¿Qué otra, aparte de eso, usted ve en esta gráfica, en estos dibujos? Como ganancias térmicas. Mm, No se me descarga aún la imagen. Profesor, ahorita estoy desde el celular, pero lo que puedo Ah, ver ya. ahorita es, Ya no se sí, preocupe, no se Buen preocupe. día, profesor. Lo que se, Roberto, sí, sí, lo que se puede ver es que la zona envolvente del edificio, fachada, cubierta y forjados, es donde se transmite el calor. perfecto. Eso es lo que puedo apreciar, profesor. Sí, muy bien. Y Roberto, siguiendo, ¿qué ve? ¿Cuáles las pérdidas que se produce dentro de esta figura? A través de las ventanas, fundamentalmente, y los intersticios, por ejemplo, que pueden existir en puertas y algunas
algunas pérdidas de temperatura. Claro, sí, perfecto. Y además la cubierta, que de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, es lo que el espacio entre el cielo raso y las pendientes sería también lo que se podría determinar como un puente térmico. Muy bien. Sí, claro, se podría Esa determinar. sería mi apreciación, profesor. Sí, muchas gracias. Eh, Vamos a preguntar a otra persona. Aquí vamos a ver. Eh, a ver, Carla, ¿me puede decir qué ve usted como ganancias térmicas o pérdidas térmicas? mm, como pérdida térmica, puede ser la radiación, ¿no? O la pérdida por las ventanas, por las aberturas, ¿no? Perfecto. Mm, ¿Y como ganancias? ¿Cuál ve como ganancias? como ganancia, no sé si cuenta, ¿no? La irradiación de los aparatos, televisión, ¿no? El radiador, la luz, y también, ¿no? La luz del sol que se filtra a través de las ventanas. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Sí, está muy bien lo que usted está diciendo. Vamos a preguntarle a alguien más. A Wilber. Wilber, ¿me podría... eh, ¿qué ve usted como ganancias térmicas o pérdidas térmicas? Sí, profesor, lo que puedo observar es que a través, como pérdida, a través de las aberturas, a través de los accesos, que es la puerta y tal vez de las ventanas, entre la unión de los materiales se puede apreciar la pérdida del calor, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Wilber. Exacto. O sea, muchas cosas de las que ustedes me dijeron están bien, súper bien. ¿Qué es lo que tenemos que es una ganancia por ejemplo, los solares? Lo que decía también, hablaba Carla, que era el tema de, claro, de los aparatos también hay producen una irradiación y generan calor en el interior de la vivienda. Como pérdida, claro, la que eh, hablaba Roberto de las infiltraciones, claro, lo que genera puentes térmicos. También la ventilación, eso también es como una pérdida. Ahora seguimos con, bueno, con lo que consideramos el puente térmico. Bueno, son zonas concretas de la envolvente del edificio en las cuales se evidencia una drástica variación de la resistencia, ya sea, como vemos, cambios geométricos. Los cambios geométricos, por ejemplo, lo que se ve era el tema de, por ejemplo, entre lo que es una losa o viga y un pilar. Es un cambio geométrico. Y es súper complejo estos lugares de generar una aislación. Entonces por eso se genera lo que ha pasado mucho en la experiencia en Chile, como ya le habló el profesor Arriagada, el tema de lo que generó la reglamentación térmica. Ahora como ha ido evolucionando la reglamentación térmica,
En ella se puede ver, claro, eran muros, pisos ventilados, ventanas y techo. Ahí empezó acá en Chile la experiencia, pero los puentes térmicos no eran considerados. Ahora en la nueva reglamentación térmica la modificaron y eso fue recién el año pasado se entró en vigencia y este año se está llevando a cabo, donde ahora se consideran los puentes térmicos. O sea, tienen que estar aislados. Pero antes hay una gran cantidad de viviendas que los puentes térmicos no fueron, no se generó una aislación, entonces es importante tener esa consideración también en los puentes térmicos, considerar los puentes térmicos y justamente esos cambios de geometría, donde pasa desde una losa a un techo o un pilar a una viga. El cambio en materiales empleados. Por ejemplo, ese cambio que se produce porque son dos envolventes que tienen materiales con una conductividad térmica distinta. Aquí, por ejemplo, se da mucho ese cambio de materiales que tienen lo que son los marcos de las ventanas, con con una viga o con otro material. Ahí en esta imagen es fácil darse cuenta eso, dónde se producen esos puentes térmicos. Otro también es el cambio en el espesor del revestimiento. O sea, por ejemplo, cambia de un ladrillo a hormigón o también en este corte escantillón también es posible ver eso. Entonces, eso también en esos espesores de ese cambio de espesor también se producen puentes térmicos. Y por eso es que es importante generar una aislación en esas zonas, porque también se están generando tanto pérdidas como ganancias, pero al final son más pérdidas. En el caso de cómo se ha desarrollado Chile, es más el tema, está pensado por el tema de calefacción, entonces tiene que tener una aislación. Bueno, los puentes térmicos tienen una clasificación. Como se ven, hay térmicos, o sea, puentes térmicos puntuales, que se producen en las esquinas, y también puentes térmicos lineales. Siguiendo con la clasificación, también tenemos puentes térmicos repetitivos, aquellos que donde está la estructura genera un patrón sistemático en el elemento. Por ejemplo, en el que estamos viendo, en el muro perimetral que es de estructura metálica. Entonces ahí también son puentes térmicos repetitivos. O sea, se producen cada cierto uniones también y están los puentes térmicos lineales. El convectivo. Donde, claro, por ejemplo, donde quedó mal colocada la aislación entre generalmente eso se produce en lo que es los vulcometal, los perfiles de acero. Y ahí queda mal colocado la aislación y ahí también genera un puente térmico. Ahora, los puentes térmicos también aparecen eh, varios problemas asociados a esto, que generan, como podemos ver, en climas fríos. También lo del tema de la condensación intersticial, el deterioro de las estructuras de las viviendas, también la disminución de condiciones higiénicas y de confort.
también la degradación estética de tanto de cerramiento, de elementos también, de construcción, como podemos ver. Eh, ¿Hay, hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta sobre lo que estamos viendo? Sí, Carla. Eso parece humedad, ¿no? Exacto. Sí. Mm, En el caso de Bolivia, hay alguien que me pueda aportar. ¿Dónde se producen los climas más fríos? ¿En región altiplano, del altiplano? Sería La Paz, Sí, profesor. Ah, perdón, Wilber. Sí, claro. seguí nomás. Sí, solamente esos 4. Ah, perfecto. Y ahí se producen los climas más fríos, el altiplano, perfecto. Esa región, estamos hablando de La Paz. ¿Qué otras ciudades aparte tienen? La Paz, Oruro, Potosí. Sí. Ah, perfecto. Mm, perfecto. Sí, eso quería saber. Muchas gracias. Bueno, y dentro de los efectos negativos que producen están los mohos, que es un hongo que produce grande, no solo daño en los materiales constructivos, sino que también produce problemas de salud. Acá en Chile, la experiencia, sobre todo en las ciudades como que están al sur y que tienen humedad alta como Concepción, se producen harto este tipo de problemas, de estos efectos negativos que producen y que son problemas de la salud. Bueno, dentro de los puentes térmicos, eh, por ejemplo, por eso lo importante de que de un edificio de considerar la aislación térmica. Los puentes, como dice, la demanda energética de un edificio está llegando a cerca del 20% de las pérdidas sobre la demanda total. Por eso es importante los edificios mejor aislados, obviamente generan una menor demanda y también los costos de operación. O sea, tienen menores costos de operación estos edificios. Por eso es importante considerar en la etapa de diseño tanto eh, los puentes térmicos, porque también tiene un costo posterior, que cuando ya está el edificio, el funcionamiento mismo del edificio. Entonces, claro, en ciertos departamentos, si no tienes bien aislado, te va a generar un mayor costo en calefacción. Por eso es importante considerar el tema de los puentes térmicos. Así. Eh, ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario o alguna pregunta? Una consulta, profesor. Sí, claro. Cuando se tiene, por ejemplo, infiltración de agua superficial en una vivienda, eh, generalmente
uno evite este tipo de problemas mediante aislamientos con materiales impermeabilizantes. Pero al margen de ese tratamiento, ¿cuáles serían las otras opciones que se podrían optar en este tipo de problema? Perfecto. Sí, en el caso, bueno, en el caso que tenemos en Chile, claro, tenemos el tema de que ocupamos el poliestireno expandido y la nana mineral. Esos dos aislantes se han hecho muy conocidos. Cuando, claro, como usted decía, como usted hablaba, ahora han aparecido más aislantes que son más sustentables. Por ejemplo, se está ocupando hoy en día lana de oveja. Lo mismo se ha hecho aislante con cartón, también con piezas de madera. Yo creo que eh, el tema, como usted en lo que a usted se refería, yo creo que en el desarrollo del aislante está el que poder darle un mejor funcionamiento a la vivienda en este caso. Pero algo tan así como específico no se ha desarrollado mucho, sino que se está buscando más aislaciones más sustentables. Muchas gracias, profesor. ¿De qué? Bueno, para desarrollar el tema de los puentes térmicos, ah, lo que teníamos a mano era la normativa europea. Entonces, dentro de la normativa europea hemos podido sacar ciertos ISOs y que han ayudado a elaborar el tema de una normativa en Chile, o tener nociones a lo que una noción teórica de qué se quería desarrollar en Chile. Y eso está dentro de la nueva reglamentación térmica. ¿Por qué? Porque ya le habló eh, profe Arriaga, esto tenía un desarrollo y al principio no se consideraban los puentes térmicos. O sea, estaba el desarrollo del conocimiento, pero no estaba considerado. Entonces, para eso nosotros tuvimos que recurrir a estas normativas, por ejemplo, la UNE 92051, a la ISO 10211, a otras en 13370 del 98, y así otras normativas que nos han dado una térmico y tuvimos que recurrir a la normativa europea. Y les explicaba que cada uno de esos normativas nos fue apoyando en generar una normativa propia para los puentes térmicos. Es así como la norma chilena del 73 o 2014 nos sirvió para entender un poco el comportamiento hidrotérmico y los componentes de la construcción. Y ahí se generaba el tema del cálculo de temperatura superficial. Y dentro de esto, lo que hablaba anteriormente, ahí se pudo ver que
eh, los, los- los métodos para diseñar una envolvente que pudieran prevenir todos estos efectos tanto de la formación de moho como otro de hidrotérmico y del tema de la humedad, que era súper complicado, como le explicaba, en la mayoría de las ciudades en el sur de Chile. En el caso de Concepción, por eso que la Universidad del Biobío ha tenido un gran desarrollo en el área sustentabilidad, que justamente, a ver, bueno, quieren entrar más personas, si permite. Porque es el lugar, bueno, afortunadamente han tenido buenos profesores, la mayoría de los profesores que nosotros tuvimos con Néstor, que han desarrollado todo el tema de los puentes térmicos. Eh, por eso es importante la identificación en la fase de diseño, este método que tiene que ver con la envolvente, donde se pueden ver las discontinuidades. En las discontinuidades se puede ver que en eso se provoca justamente lo que hablamos, de los puentes térmicos, se generan en estas discontinuidades, y lo que hablaba, que era uno por el tema geométrico, otro porque eran dos materiales distintos, que tienen una conductividad distinta, y también justamente se ocupa otro material, o en este caso un revestimiento. ¿Alguna consulta sobre la clase, algo o algo que quieran aportar? A ver, voy a, a preguntar al azar. Por ejemplo, Carla, Moreira, ¿me podría hablar sobre de su experiencia? Si ha hecho algo relacionado con puesta en térmico? Bueno, de los errores, yo le podría hablar en el sentido de los puentes térmicos, en los errores en lo colocado de ventanas, que en el altiplano ocasionaban en vivienda social, ¿no? Que entre bastante frío, porque hay, especialmente en estos meses que vienen en invierno, por la helada. Um, Lo que yo no estaba, bueno, estaba viendo en el gráfico es que también la irradiación al suelo es menor. Sí, sí, claro. Es menor. ¿Estabas viendo la primera imagen que teníamos? Estoy viendo aquí, bueno, dice identificación, fase de diseño, y explica, ¿no? El método de la línea continua, y abajo está el gráfico. Y en la parte inferior, donde está la fuente, vemos una intersección, ¿no? Del piso, sí, exacto, 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 ahí donde está apuntando. La irradiación, también existe irradiación, o sea, escape de energía al suelo. Eh, sí, claro, exacto. Lo que pasa, claro, en este tipo de construcciones, claro, como tú bien dices, el tema en sí, lo que es el suelo
tiene un menor grado, o sea, tiene menor grado porque ya no es necesario colocar una aislación, pero no es necesario colocar aislación. Pero en este caso en este caso se ve que no está en contacto directo con el suelo, sino que ves que tiene como el pilar Ujú. continúa Sí, sí, hacia un poco hacia abajo. sí, sí. Entonces en este caso no está en contacto directo. Si Mm, fuera el contacto directo, ahí no es necesario porque en sí el suelo o la tierra ya, si está bien compactada, en ese caso, si está bien compactada, cumple la función de aislante. mm, Entonces, ujú. igual, pero, o sea, independientemente de eso, igual hay pérdida de energía cuando es en el suelo, en sótanos, por las intersecciones. Exacto, sí. Ujú. Hay pérdida, buena tu pregunta, porque justamente lo que se está viendo hoy en día en la nueva reglamentación térmica, claro, aparece eso lo que tú preguntabas, porque si es un sótano, o sea, si lo está ocupando justamente como una bodega, ¿es necesario aislarla? O, y está súper buena tu pregunta porque justamente se han hecho esa pregunta acá porque se supone que el tema de la aislación tiene que ser en recinto habitable. En este caso, los habitables, que son los dormitorios, un estar comedor, pero no una bodega. Entonces, claro, como tú dices, claro, eso también causa, no es necesario. O sea, desde mi punto de vista, no es necesario que estar aislando una bodega porque no es un recinto habitable. Claro, en el caso que fuera, no sé, un dormitorio, ahí yo creo que sí sería, o sea, tiene que ser, tener una aislación. Eso no produce humedad, pero no sé, me imagino que tal vez no es tanto pérdida de energía, sino está bien aislado, ¿no? Claro, Puede ser lo que hemos visto antes de hongos, este tipo de... claro, de hongos. Pero es muy buena tu pregunta porque acá también se hicieron esa pregunta, eso es lo que tú me estás comentando, ¿por qué aislar el tema de lugares que no son habitables como bodegas y que tengan escapes o sea, que tengan puentes térmicos? No, yo creo que ya estamos hilando muy fino, o sea, como que lo importante es que sean los lugares donde uno esté, o sea, lo que son los dormitorios. Acá le llevamos lugares, recintos habitables. Incluso hasta, claro, puede ser una cocina, pero los lugares, claro, más húmedos, como, no sé, el baño, a lo mejor no es tan relevante, o la bodega no es tan relevante que se aísle hasta el puente térmico. Yo en los baños y edificios sí he ¿Ya? tenido una experiencia en el tema de en las cerámicas o en las cerámicas en la Unión entraba de un edificio entraba el agua y pasaba al otro departamento de abajo. Mm, Entonces lo hemos bueno, aquí en esas veces había solamente el tema de la, ¿cómo se llama esto? Bueno, era con una pintura epóxica. Entonces hemos puesto eso y hemos arreglado esa situación en los baños, pero de un edificio. Ahora, de algo que está en el sótano, yo entiendo que no está normado, es decir, lo que yo le entiendo es que no hay una obligación en la normativa de un sótano a aislarlo versus a lo que está a nivel 00, para arriba. claro, sí, ¿No? Entonces, para abajo, digamos, me parece que es más por necesidad, ¿no? Sí, es el aislamiento. exacto. Sí, sí, Mm, claro, lo que tú dices, claro, o sea,
Es más como será la normativa, tendrá que cumplir en todos los recintos. Entonces, ahí está se puede decir como la duda, o sea, como tú bien dices, de la experiencia, ¿será tan necesario? Al parecer no, porque lo importante es que tenemos que generar una aislación o mejor un confort térmico en lugares que sean habitables o las personas pasen mayor tiempo, que son los dormitorios, en la sala de estar, en los comedor. Mm, sí, claro. Hay algo Gracias, profesor. de que, Gracias. eh, por ejemplo, César, ¿tú has tenido alguna experiencia en tu trabajo día a día eh, sobre trabajar con el tema de la aislación, con los puentes térmicos? Básicamente para mí ha sido más en los bancos para la obligación para ruido, cosas así, digamos, más que todo ha sido que tiene que trabajar harto. Ah, ya, perfecto. Es como el tema más la aislación acústica. Exactamente. Ah, perfecto. Ajá, porque tienen generadores o también están cerca de la calle algunas de sus oficinas, entonces tienen que aislar para que no se escuche tan fuerte. Claro, exacto. Ah, perfecto. Muchas gracias, César. Rodrigo, Perdón, perdón. Ro- no, quería comentar algo, muy lento. Sí, quería aportar una Sí, cosa claro, que sí claro. me pasó. Que, bueno, acá se construyen chalets, como, bueno, la mayoría de mis compañeros saben lo que es. Eh, Son como edificios ¿Ya? que tienen, por ejemplo, locales de alquiler en la planta baja. Luego son los dos siguientes niveles serían de un salón de fiestas. Entonces depende mucho de los dueños si hacen los otros dos pisos más de salón o es multiuso, ¿no? Es un edificio multiuso. Y al final, en el tope del edificio, los dueños usualmente se construyen una vivienda, ¿no? Donde pueden estar ahí. Mm, yo estuve en el proyecto de Cholet que se llama, bueno, lo han denominado Titanic, que está en el Alto. Ah, perfecto. Y era, el dueño era bastante minucioso, ¿no? Con dejarnos entrar y eso, e incluso firmamos una cláusula, porque no quería que se muestren aún los acabados, ni cómo se terminaba. Mm, El problema era que no se asesoró a tiempo, porque, bueno, yo y mi equipo entramos cuando ya estaba toda la estructura, ya estaban los vacíos. eh, Ciertos detalles sí pudimos asesorarle al dueño, pero era extremadamente frío todo el edificio, porque lo que usó fue bastante cerámica, también alucobón, que es aluminio compuesto, de esas láminas de aluminio de colores, tanto interior mm, como claro. exterior. Mm, Habían entre los materiales, entre las uniones de materiales, se solapaban muchas veces entre cerámica, el aluminio, estuco. Entonces, como aún no estaba tan definido y el dueño quería ver, digamos, cómo iba a salir, entonces él iba tomando decisiones así en el camino, ¿no? En la obra. Ah, Entonces, eso hacía que en momentos, digamos, una pared tenía un revoque de estuco, digamos. Primero venía el ladrillo, luego venía el revoque de estuco, luego le ponía tal vez una capa de cerámica, no le gustaba cómo quedaba y le ponía una capa de aluminio de acomodo. Entonces, eso hacía que en momentos un muro sea un poco más ancho que otros. Luego también en los baños, hizo también como un hotel. perfecto.
Pero en las habitaciones, en la mayoría, como es que acá usualmente los dueños quieren ocupar el 100% del lote. No se dejan muchos espacios, no se dejan espacios laterales o frontales o posteriores. Entonces lo que él hizo es dejar, por ejemplo, unos 2 metros a un lateral, otros 2 metros atrás, otros 2 metros al otro lateral. Entonces, solo por esos vacíos entraba iluminación, la poca iluminación que entraba. Porque luego los vecinos también se empezaron a quejar que deberían cerrarlo, entonces él lo que hizo es cerrarlo y solo tener un vacío así de muros. Y no había absolutamente nada de ventilación, ni iluminación natural, ni ventilación para los baños. Entonces, lastimosamente, acá no se puede ayudar mucho en esos casos, ¿no? Porque ya tienen la decisión tomada. Entonces, es solo aplicarlo a viviendas o que, digamos, nosotros diseñamos y las podamos comercializar de alguna forma. O, no sé, sería intentar hacer los horarios, ¿no? Pero esa experiencia me pasó. No, interesante, sí, claro. Sí, acá también se da el tema, como tú bien lo dices, claro, el tema de las terminaciones. Claro, a veces le dan más importancia a eso, terminaciones, más que lo que tiene que ver con la normativa. En nuestro caso es una normativa que está dentro de una ordenanza general de urbanismo y construcciones y que hay que cumplirla, o sea, y eso mismo fue elaborado justamente porque se producía grandes problemas de salud en la población, eh, sobre todo en lo que es en la mayoría de las ciudades del sur, estamos hablando incluso en Santiago, se prohibió el tema de la calefacción, o sea, por chimenea y ocupar madera. Pero el sur, lamentablemente, es como el combustible que tienen más fácil o es más económico. Entonces se produce una contaminación intradomiciliaria, interior como exterior, extradomiciliaria. Y eso ha producido grandes problemas de salud y también el tema de la poca, o sea, no tiene la normativa, no existía ninguna normativa en Chile, entonces no se cumplía con los estándares, eran muy mínimos y eso podemos ver los efectos sobre la salud de las personas en la mayoría de las ciudades. Entonces, todo eso ha sido pensado como política pública y se ha ido avanzando lentamente, pero se ha ido avanzando. Ahora, eso bueno, ahí su coordinador ha hecho un gran trabajo ahí de su tesis, donde quiere hacer una zonificación, crear una zonificación térmica y ojalá una normativa para una parte, o sea, que es en Bolivia, un lugar específico. Interesante, Milenka. Eh, ¿Alguien más que quiera hablar o a ver, Profesor, Percy? Sí, sí, adelante. yo le quería consultar, aprovechando la imagen, quería consultarle de cómo influye la geometría en una edificación en la aparición de los puentes térmicos. Eh, claro, o sea, como muy bien usted describe, claro, o sea, no queremos, o sea, como nuestra profesión, de la importancia que le hemos dado al diseño de edificios que no sean tan compactos, o sea, tan cuadrados y compactos, pero desde el punto de vista, como tú bien lo dices, el que sea un edificio compacto no quita
la, la creatividad del arquitecto, sino que todo lo contrario, sino que a partir de esa compactibilidad puede generar un diseño que sea más, que genere un confort térmico, y eso genera una mejor calidad de vida a las personas. Eh, eh, es importante mucho también, acá en Chile se hablaba cuando se aprobó el año pasado, o sea, esto era, estamos hablando hace muchos años atrás, ya estaba como lista la nueva reglamentación técnica, pero se postergó por el tema, bueno, primero la pandemia y después por una emergencia habitacional que muchas personas que no tenían vivienda para vivir, entonces se le dio importancia a eso, de construir a la mayor cantidad de viviendas para las personas, y en 2025, como antes le había dicho, se aprobó la nueva normativa que es más, claro, una reglamentación térmica más, que es más estricta y aparecen nuevas condiciones que tienen que cumplir dentro de la norma. Y claro, ahí muchos arquitectos reclamaron que iba a actuar contra o sea, que estaba un poco el criterio del diseñador, o que iba a ser un poco postergado el proyectista, y yo creo que no es así, sino que el tema de sustentabilidad le da una riqueza justamente al diseño de las viviendas. O sea, una normativa, en vez de ser un obstáculo, es más bien, es algo mejor para tú y para desarrollar un mejor diseño, y a la vez pensar en que las personas van a ser habitados por personas. O sea, no va a ser habitado o no va a quedar, no quede solo el criterio de que esté buenos revestimientos, como decía Milenka, sino que lo importante son lo habitable, que sea habitable ese lugar, que tenga buena calidad de vida para las personas. Estamos hablando, así que para mí es que cualquier política pública que vaya en beneficio de las personas es óptimo para el desarrollo de los países. O sea, eh, esto, claro, en un primer momento, claro, va a generar un mayor costo económico quizá a las constructoras, pero tampoco es tanto, sino que con poco se puede hacer mucho el desarrollo de la eficiencia, y también que ayuda en la eficiencia energética también, porque está generando también lo que otro término que hay, un profesor que han tenido ustedes también, uno de los mejores investigadores, el profesor Alexis, de pobreza energética, que también genera en Chile el tema de las personas que no le alcanza para tener una buena calefacción. Y se ha encarecido mucho porque nosotros somos, o sea, dentro de Chile, del territorio, todo lo, lo importamos, todos los combustibles fósiles los importamos, el gas, el petróleo, entonces se encarece más el tema y por eso también se ha dado énfasis como política pública al tema de la eficiencia energética, del cambio, se puede ver en todo lo que son subsidios de aislación térmica en Chile, y también el tema del parque automotor, o sea, lo que son todo lo que es lo vehicular también, de los vehículos, de los buses eléctricos, justamente pensando en eso, está relacionado con una mejor calidad de vida en las personas. Y hacia eso debemos apuntar, o sea, todos nuestras políticas deben apuntar a eso, una mejor calidad de vida para las personas. Eh,
¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Sí, profesor, por favor. Sí, claro, Roberto. Eh, aparte ¿cuáles serían los criterios más específicos de control de puentes térmicos, considerando como encuentros constructivos críticos, como se señala en el gráfico, en las intersecciones de líneas amarillas? ¿Cuáles serían los criterios de control de estos puentes térmicos? ¿O cómo se procede en estos casos? Gracias. De que no se preocupe. Roberto, sí, interesante su consulta. Bueno, los mayores criterios, lo que hablábamos, el tema de que tenemos puentes térmicos geométricos. En el geométrico me refiero justamente que son el cambio, no sé, va desde que es en forma vertical a y aparece un horizontal. En un vertical, o sea, en lo que es vertical justamente es un pilar y un horizontal una viga. Ese es como el más común. En el otro caso, en el tema de los cambios de los materiales, cuando son porque tienen distintas conductibilidad. En ese caso, por ejemplo, en el marco de las puertas y ventanas, son lugares súper complejos de aislar. Cuando usted pone, por eso es importante cuando son los marcos de ventanas, y estamos hablando acá que lo que hacen acá en Chile es el tema de colocar le llaman termopanel, pero es un doble vidrio hermético, un DBH que le llaman, que es doble vidrio hermético, y la aislación de lo que es el marco generalmente se está ocupando ahora es, claro, de PVC, y es como un plástico que aísla más el tema de las ventanas, también el tema de las puertas. También se genera es importante generar en esos lugares la aislación, porque justamente esos son los puntos críticos, los puentes térmicos que se producen. Y lo otro que le hablaba era justamente los revestimientos, los cambios de revestimiento. Por ejemplo, cuando usted pasa en el tema de ladrillo a un, con una madera, para hacer el marco de la ventana. Entonces, claro, o sea, son dos tipos de revestimientos que está ocupando distintos. Entonces ahí también se producen puestos térmicos. Yo creo que lo más relevante dentro de lo que es puente térmico es pensar bien en el diseño, desde el diseño que estábamos haciendo, pensar ya, cuáles son los lugares que necesitamos aislar bien, que estén bien aislados. Bueno, como nosotros acá llamamos los recintos habitables, que son los lugares como, a ver, permitir. Ahí está. Los lugares habitables como son los dormitorios, los lugares de estar. Esos son el living, comedor, los lugares donde uno más está. Ahí es importante, por ejemplo, el tema de las ventanas, aislarlas bien. En el dormitorio también. Las puertas, me refiero a las puertas más importantes son las puertas exteriores, o sea, la puerta que da hacia lo exterior, que estén bien aisladas. En el interior no es relevante porque están siendo parte de la misma envolvente. Es como la cáscara, como se ve en el dibujo, todo lo que es el contorno de la vivienda donde es importante la aislación. Y ahí los puentes térmicos. Por eso no aparece, si se dan cuenta en este dibujo, no aparece, es todo con el exterior, no está hacia el interior. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? O
a ver. Ya, vamos. Entonces, ahora vamos a continuar con la actividad. Vamos. Ya. Ahora vamos a hacer la actividad, justamente la actividad en clase, reconocer un proyecto de arquitectura que usted seleccione los puentes térmicos que se puedan producir. Esto lo pueden hacer, o sea, proyectos que usted o que tengan a mano de algún desarrollo de un proyecto y me pueden generar dónde son los puentes térmicos, en qué lugar se produce el puente térmico más importante, y hablar, reconocer ahí si es un puente térmico geométrico, si es un puente térmico cambio de material con distinta conductibilidad, o viene un tema del revestimiento. Así que les voy a dar, a ver, van a ser las 11. A ver, con 20 minutos también, a las 11:20 para que hablemos sobre los proyectos y ustedes puedan, me puedan hablar, o sea, hacer esto de forma individual y después yo voy a ir, o sea, les voy sí, Eva, quería... Sí, profesor, una gentileza enorme. Mire, yo por tema de señal y que esta mañana estuve temprano en el trabajo, me he desconectado un momento. Entonces, yo le pediría, por favor, si es que la presentación que usted tiene en este momento no la ha podido subir a la plataforma para que un poquito revise lo que usted nos está pidiendo. Y lo segundo, si la imagen anterior que estaba la podría dejar en pantalla para poder revisar y empezar a trabajar con eso. Sí, claro, Muy exacto. amable, gracias. ¿Alguna duda con la actividad? Estos proyectos de arquitectura es algo que tenemos hecho, o algún ejemplo, así como el que le di hace un momento. Sí, puede hacer perfectamente, claro. Ese, justamente, eh, claro, un proyecto que tú estés trabajando, incluso el que tú me dijiste puede ser él, y en el plano tú reconoces los puentes térmicos y después, yo te voy a dejar, para que puedas compartir y nos puedas hablar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga dudas sobre lo que hay que realizar? Actualizar. Pues, ¿está claro o alguien tiene dudas de lo que hay que realizar? Eh, ya va. Mm, Profesor, una consulta, es decir, sí, que vamos a, como la anterior imagen, vamos a seleccionar tal vez un corte de una infraestructura, de un proyecto, y vamos a señalar los puentes térmicos. Ese es, exacto, exacto. Vamos a señalar los puentes térmicos que se producen. A ver la ahí, imagen. Ahí está, en esa imagen, si se dan cuenta, justamente en la imagen se ve, dónde pasa, ya, y en dónde se producían los puentes térmicos, ¿cierto? ajá, ya está Entonces, bien. exacto. Entonces tú, al igual que la imagen que se está mostrando,
tienes que hacer lo mismo y me tienes que decir ya, mire, aquí en este punto se produce un puente térmico geométrico o cambio, un puente térmico que cambio material o en otro cambio por el revestimiento. Entonces en cada, eso tú lo ves, cualquier proyecto que tenga, que obviamente si es proyecto o que ya hayas realizado, y ahí tienes que marcar, igual que esto, todo el envolvente de amarillito, o puede ser otro color, no es necesario, pero como esto, y después ver los puntos donde están los puentes térmicos, establecerlos. Y me dice, mira, aquí este puente o sea, térmico es por cambio de geométrico, este otro puente así. Está bien. ¿Se Gracias, entendió? profesor. No, ¿de qué, pues? Le comento que también hay un aviso de que la reunión Sí, se va a finalizar en 12 minutos. claro, sí, ya lo vi. No sé qué es lo que me están cobrando. Entonces vamos, ustedes desarrollan, yo voy a hacer otra, les voy a mandar otro Meet que voy a hacer como clase 3 y a las 11:20 se las voy a enviar y así ya, porque van a tener 20 minutos para desarrollar la actividad. ¿Está claro? Está bien, profesor, gracias. ¿De qué? Carla, quería decir algo. Eh, sí, pero ya le respondió a Wilber, entonces se me queda claro. Ya, perfecto. Ya. Entonces yo lo voy a desconectar y a través del WhatsApp les voy a volver a enviar otro porque no sé, aquí no sé por qué me está la llamada dice va a finalizar pronto. Entonces para que no en 20 minutos ahí yo les vuelvo a mandar el y ahí les voy a ir pidiendo y les voy a dejar de compartir para que ustedes compartan y me digan, me vayan explicando a todos, me dicen, mire, yo encontré estos puentes térmicos en mi proyecto y ahí lo vamos desarrollando. ¿Perfecto? Está bien, profesor. Ok. Ahí nos vemos entonces en 20 minutitos más. Gracias. ¿De qué pues?